Iglesia de los Milagros, una historia que contar. Hola, sean todos bienvenidos a este programa de la Iglesia de los Milagros. Hoy es un programa muy especial, pues reviviremos unas grandes historias que han sido desarrolladas en este espacio del programa. Iniciaremos en este día escuchando, reviviendo el testimonio de Gladys Jiménez, una mujer que Dios la sacó de un mundo de tinieblas y que hoy tiene una nueva vida en Cristo. Dejemos que sea ella la que nos cuente su testimonio. Practicaba la santería. Entré con edad de 23 años. Estuve en ese mundo oscuro, en ese mundo de tinieblas, hasta los 42 años, cuando sucede lo de la tragedia de mi hija. Es que yo me retiro de eso y recibo a Cristo. Yo conocí esto en mi trabajo. Yo trabajaba en un restaurante que se llamaba El Portón en Caracas. Yo era ahí, atendía las mesas, éramos un personal bastante grande entre chicos y chicas. Yo era la más chica de todas, tenía yo 23 años. De repente veo una pareja, llegan vestidos de blanco, y a mí eso me sonó mucho, ¿no? O sea, nunca había visto algo así, estaba acostumbrada a escuchar del brujito que fumaba tabaco, pero que nunca los había visto así. Y vengo y me acerco, bueno, no me acerqué en realidad, a mí me tocó atender esa mesa y por curiosidad yo le pregunté que por qué vestían de blanco y me dijo que ellos eran santeros. Le pregunté qué religión era esa. Me dijo que era una religión yoruba que apenas estaba llegando a Venezuela. Me dijo que consultaban a través de caracoles y a mí eso me llamó mucho la atención, fíjate. Cuando el diablo, porque él es el que busca, ¿no? Y a veces nosotros mismos abrimos puertas también. Yo la curiosidad, le dije que yo necesitaba consultarme y bueno, prácticamente me les puse como bandejita de plata al mismísimo enemigo, como le llamo yo. Cuando una persona va por primera vez a un sitio de esto, el diablo te va a marcar porque él es el que marca. A mí me marcó que tenía que ponerme collares, a mí me marcó lo típico, que tenía brujería, que por envidia, que esto otro, que había que protegerme, y me mandó a poner collares. El bautizo en ellos, ¿no? En la santería. Ese fue el inicio al yo entrar en ese mundo, porque primero te ponen los collares, entonces ya después luego te van preparando a través del camino, te van preparando, ¿saben? Él es imitador de Cristo, el diablo, y todo lo hace así. Nosotros cuando llegamos a Cristo también vamos creciendo en el camino del Señor. Él hace lo mismo. Y me marcó collares. Recuerdo yo algo impresionante que me marcó también, es que cuando yo salgo, que termina la consulta, esa persona que me había consultado, ese santero, cuando yo llego, él tenía una jaula llena de pajaritos. Habían no sé cuánto esos pajaritos australianos que se multiplican. Tenía muchísimo, una jaula grandísima. Cuando yo me voy de ahí, los pájaros todos estaban muertos. O sea, la trampa del enemigo, ¿sabes? Y él enseguida me manda a decir que los pájaros habían muerto, que habían recogido todo lo malo que yo había tenido. Y yo, bueno, ahí fue donde yo empecé a creerle a él, o sea, empecé a creer en ese mundo, pues. Yo primero empecé con collares, luego empezaron a prepararme, a recibir. Ellos le dicen santo, pero en realidad no son santos, son demonios. Eh, Llego a mi última ceremonia, es cuando ya me preparan como santera. O sea, ya yo había llegado al nivel de la persona que me había consultado la primera vez. Yo cuando
él me consulta la primera vez que yo recibo los collares, yo era aleya. En ese mundo, los aleyos son los que apenas están comenzando y yo era una aleya. ¿Qué es lo que pasa ahí en ese recorrido? Que cuando ya yo llego a la santería, ya yo estaba al mismo nivel, ya yo podía consultar, yo podía hacer cualquier tipo de trabajo. Y todo lo que me dijeran yo, o lo que me pidiera supuestamente los santos, yo tenía que hacerlo, porque ya yo estaba preparada para eso. Cuando yo tomo la determinación, es que llega un detonante fuertísimo, como te dije, y recuerdo yo que 15 días antes de que asesinaran a mi hija, yo voy a consultarme con supuestamente el padrino que me había hecho la ceremonia como santera, y me voy a consultar porque me sentía mal. Y entonces cuando yo llego allá, él me hace la consulta, me dijo de todo, lo mismo, lo típico, están haciendo brujería, de esta a la envidia, o sea, es siempre igual. Yo decía, pero bueno, ¿cómo me van a estar haciendo brujería a mí? Porque claro, yo me creía que como estaba en ese mundo, yo era súper Gladys. Entonces, fíjate que me habló de todo menos de la muerte de mi hija. Entonces, ahí pude yo entender muchas cosas. 15 días después, mi hija fue asesinada por una pelea de vecinos. La alcanza una bala perdida que le da en la arterial. Mi niña muere desangrada. Tenía 20 años apenas cuando sucede eso. Pero mi molestia era que yo había ido a donde el santero a consultarme y me habló de todo menos de la muerte. ¿Qué puedo entender yo con esto hoy día? El mismo Satanás no sabe ni el día ni la hora que nosotros vamos a, solamente el Señor sabe. Entonces, bueno, ahí es donde yo determino, porque mi hija muere desangrada. Llego yo, me entero, porque ella no vivía conmigo, me entero, mira, hubo una balacera abajo y hay una rubia, porque mi niña era rubia, hay una rubia herida. Pero yo la confundiera con otra chica que también vivía en ese mismo sector, en Caracas, en la parte de Palo Verde. Eso le dicen la zona industrial de Palo Verde, ella vivía en ese sector. Y me dice, porque quien me avisa es mi hijo Carlos. Dice, mamá, hay una rubia, pero yo no creo que sea Ailén. De todas formas, mi hermana, yo bajo. Había que bajar muchas escaleras. Sí, te puedo decir que cuando yo empecé a bajar el primer escalón hacia el camino donde ella vivía, ya yo iba vacía. Iba sin fuerza, iba que los pies yo no me los sentía, ni las piernas. Y ella, a lo que yo llego a donde vivía ella, me consigo a la suegra, me dice, Gladys, hirieron a Ailén. Y entonces yo le digo, ¿pero quién la hirió? O sea, me dice ella, hirieron a Ailén. Había una patrulla ahí, me dice, ¿usted es la madre? Le digo, yo sí, yo soy la madre de la muchacha. Me dice, vamos, yo la llevo al hospital. La patrulla me lleva hasta allá, hasta el hospital Pérez de León, recuerdo yo, que llego, a lo que yo llegué a buscar el médico que la estaba atendiendo, el médico de urgencia, porque ella entra por urgencia, y el médico sale y me dice, tu niña está grave, estamos haciendo lo posible por salvarla. Ahí es donde yo tomo una decisión de negociar con Dios, imagínate, mi ignorancia. Yo quise negociar con el Señor en el sentido de que si tú me das, yo te doy algo así. Yo vengo y le digo a Dios que yo no lo conocía, yo solamente escuchaba Dios, pero no lo conocía como tal. Y me voy a un rincón y le digo, Dios, así, si tú me salvas a mi niña, yo dejo lo que estoy haciendo que a ti no te gusta. Y ahí, bueno, me vengo hacia afuera cuando sale el médico
me dice, mira, tu niña acaba de fallecer. Y bueno, yo lo único que hice, bueno, empecé a llamar a mi amistades, familia. Se presentó una amiga, se presentó la madrina de ella. Y bueno, ahí y yo subí. Pero cuando yo subo, mi reacción, ahí donde yo, fue como el detonante final, el boom, digo yo, porque cuando yo llego arriba, o sea, subo a mi casa y veo todos esos demonios en sopera, ahí es donde yo me volví loca. Empecé a romper, a tirar. Les dije, ustedes no existen, ustedes dónde estaban, por qué no estaban ahí, por qué me asesinaron a mi hija, por qué, o sea, todo era un por qué con ellos. Tengo una hermana mía de sangre, y me dice, tú le preguntas a ellos por qué, pero pregúntale a Dios el para qué. Eso también me impactó mucho, porque ella es muy conocedora de la palabra y me dijo, pregúntale a Dios para qué. El asunto que ahí fue donde yo tomo la decisión de apartarme de ese mundo. Ya había hecho el negocio con el Señor, yo había pactado con Dios ya de que yo dejaba y si Él me la salvaba, pero mi sorpresa es que cuando yo llegué al hospital la primera vez, o sea que llego, ya mi niña había fallecido. Mi niña fallece entrando al hospital. Ahí se quedó sin signos vitales, porque ella murió, fue por desangramiento. La bala le tocó la arterial y el médico me dijo, por mucho que hubiéramos tratado de salvarla, no se podía porque fue la arterial. En ese momento, bueno, todavía no conocía de Cristo. Yo, ¿sabes que las personas tienen por costumbre que cuando muere una persona van a hacerle el novenario en la iglesia? Yo fui a la iglesia a hacerle el novenario, pero ahí había una familia en Cristo que eran amigos míos, que ellos practicaban también conmigo, pero ellos sí se habían convertido a Cristo 5 años antes. De hecho, ellos me hablaban y me hablaban de Jesucristo. Yo les decía que no. Por eso digo que el Señor, cuando tiene un propósito, cuando te hace ese llamado, hay que tener mucho cuidado cuando alguien te habla de Él, no rechazarlo. No es que esté presentando un Cristo que castiga, no, sino es tanto su amor por salvarnos a nosotros, que bueno, ya en lo último nos hace como una varita de hierro así, como cuando el padre quiere corregir a su hijo y uno les habla y ya después viene y le da unas palmaditas, así tal cual pasa con nuestro Señor. Mi hermano Alirio y su esposa Rosa, me acuerdo yo, mi hermano Limber, ellos fueron y me acompañaron en todos esos días del fallecimiento de mi hija. A ellos no les importaba que yo era santera ni nada de eso, sino que ellos aprovecharon ese momento para hablarme de Jesucristo. Y recuerdo yo que en el primer día del novenario, que bueno, que fuimos a la iglesia y se hizo la misa, a todo, a ella, a los que había fallecido y todo. Me recuerdo yo que mi hermano me dice, ¿quieres que oremos por ti? Y le digo yo, que ores por mí, ¿cómo? Me dice, ¿quieres? Te invitamos a la iglesia, a mi iglesia, vamos. Y yo estaba, le digo yo, sí, porque yo era, sí, no, porque a mí me estaban dando muchos calmantes para que yo pudiera estar tranquila, pero que no perdiera noción, ¿no? Entonces le digo yo, sí, yo voy con ustedes, pero le hacía una pregunta, porque yo quería ir, vuelvo y te digo, seguía negociando con el Señor. Yo quería saber a dónde había ido mi hija, la inquietud de saber a dónde van las personas cuando fallecen. Entonces recuerdo yo que ellos me llevan a la iglesia y recuerdo yo que ese viernes, porque era un viernes,
La iglesia estaba cerrada. Ellos mismos se sorprendieron, digo, pero bueno, si a nosotros no nos avisaron, la iglesia cerrada. Ellos sí empezaron a reprender y recuerdo yo que me dijeron, bueno, vámonos al piso, o sea, vámonos al apartamento en Chacao, vámonos al apartamento de Limber. Y nos vamos al apartamento de Limber. Cuando vamos al apartamento de mi hermano Limber, yo lo único que le decía a ellos era que le preguntaran a su Dios dónde estaba mi hija. Y peleando con ellos porque nadie me respondía. Y yo le decía, lo que pasa es que ustedes no me entienden, no me quieren decir. O sea, yo lo que hacía era puro pelear con ellos. Y ellos me abrazaban, oraban por mí. Recuerdo yo, mi hermana Grace, que yo tenía una semana que no dormía. Yo fumaba. Aparte que fumaba, yo llevaba una vida muy, ¿qué te digo? Bebía, fumaba, andaba en fiesta, porque esa es la vida del santero, fumar, beber. Y bueno, esa era mi vida. Recuerdo yo con la muerte de la niña, me pasé noche y día tomando café y cigarros. O sea, yo no dormía. Y todos me decían, pero duerme. Y me daban calmante y a mí ya no me hacían. No me hacían los calmantes porque yo no quería dormir. Yo decía que si dormía y despertaba iba a ser peor. Y recuerdo yo que mi hermano, llegamos al apartamento de mi hermano Limber y nos sentamos en el sillón. Mi hermana Rosa se sienta al lado mío y mi hermano Alirio se sienta al otro lado, el hermano, o sea, yo recuerdo tal cual porque yo digo que el Señor marcó eso para que yo lo pudiera testificar. Y empezaron a orar. Yo recuerdo que yo me fui quedando dormida. En la oración yo me fui quedando dormida, pero dormí 20 minutos nada más. Yo no dormí más de ahí. Recuerdo que cuando me quedo dormida, yo les decía, y ustedes no me entienden, o sea, yo seguía peleando. Ustedes no me entienden, no me quieren decir a dónde está mi hija. ¿Por qué no le preguntan a su Dios? ¿Por qué no me entienden? Fue lo último que yo dije. Y recuerdo yo, mi hermana, que escuché una voz. Era una voz incomparable, una voz con autoridad, pero una voz llena de amor, que yo te digo que es incomparable. Lo único que escuché que me dijo, yo sí te entiendo. Y ahí me quedé totalmente dormida, pero dormí 20 minutos. Pero cuando yo despierto de los 20 minutos, recuerdo yo que desperté y era como si hubiera dormido semanas. O sea, Dios restauró en 20 minutos lo que yo tenía una semana sin dormir. Recuerdo yo que me despierto diferente. Mis ojos trataban de abrirse porque recuerdo yo que tenía un resplandor en mi cara que no me dejaba ver, sino era un resplandor hermoso, era un sol brillante, plateado. Yo es que te digo, eso fue una experiencia muy linda que yo viví y yo trataba como de taparme los ojos para que no me pegara tanto en la vista, ¿no? Y no podía. Pero la sorpresa más grande es que mis hermanos me miran y todos estaban sorprendidos, porque ellos dicen que mi cara era otra y que brillaba. Tanto es así que cuando llego a casa de mi madre también me dice, ¿qué te pasó? Que te veo diferente. El Señor ya había comenzado a tratar conmigo y con mi dolor. El Señor lo dijo en su palabra, ¿verdad? Que no era fácil, ¿verdad? Esto no es fácil, ¿verdad? Pero que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yo he tenido todas las pruebas habidas y por haber. Imagínate, yo hago un pacto con el mismo Satanás a trabajarle a él durante muchísimos años. Cuando llego a los pies de Jesucristo, la guerra fue peor, porque fue cuando vinieron las pruebas, fue cuando, bueno, yo digo, me hizo de todo para destruirme, para sacarme del camino, pero era tan grande mi fe y mi fuerza de seguir en Cristo
que, que no me dejé. Como te digo, empecé a tener una lucha tremenda. Yo empecé a congregarme, como te digo, en la iglesia Discipulando a las Naciones. Ahí empecé con mi hermano Alirio, mi hermana Rosa. Ahí me congregaba yo. Ahí fue donde empezaron todas las liberaciones, porque, claro, eran 20 y tantos años trabajando para el enemigo y yo necesitaba una liberación. Empezaron a liberarme y oraban por mí cada martes, cada domingo que yo iba. Y empecé yo llevé a mis hijos, y ahí donde mis hijos también se convirtieron. Eran pequeños muchachos jóvenes, pero que gracias a Dios, bueno, se convirtieron a Cristo. ¿Qué consejo le doy yo a todas esas personas que están viendo este programa? Primeramente, disponer el corazón y creerle al Señor, y que cuando Dios te busque, te haga ese llamado, abre tu corazón y acéptalo, porque no esperes que el Señor te llame como lo hizo conmigo. A mí me llamó con una vara de hierro, y eso de verdad que yo le aconsejo a todas esas personas que puedan disponer su corazón. ¿Ve? Y culminaremos en este día de programa especial con la familia Trocha Manosalva, donde sus hijos fueron una pieza fundamental para que sus padres hoy en día se encuentren al servicio de Dios. Revivamos este testimonio. Cuando llegamos a la iglesia, cuando empezamos a conocer al Señor, vimos lo maravilloso que había hecho Jesús. Todas las cosas que de pronto podíamos aprender en la iglesia nos hacían querer que nuestros padres cambiaran ese estilo de vida que de pronto estábamos llevando, y que también llegaran a conocerlo de la misma manera como nosotros estábamos viviendo. Entonces eso era más que todo lo que nosotros nos impulsaba, el querer que ellos vivieran y conocieran lo mismo que nosotros estábamos viviendo en ese instante. Primeramente, como éramos muy pequeños, nosotros empezábamos yendo nada más los domingos a las escuelas dominicales, y pues ellos eran contentos que nosotros fuéramos a la iglesia, nos llevaba nuestra abuela, así que tenían, digamos, que esa parte de seguridad con la persona que nos iba a llevar, pero nunca, ellos siempre pues nos dieron ese permiso, esa oportunidad de poder ir y recibir palabra de Dios. Bastantes lágrimas hubo bastantes momentos de flaqueza, principalmente por la razón en que mis padres llegaron a la iglesia, no llegaron los dos al mismo tiempo, entonces eso también generó otro proceso más sobre la conversión de ellos. Cuando mi mamá llegó a la iglesia fue un logro que consideramos, mejor dicho, estábamos felices dándole la gloria a Dios por eso que había hecho ahora, la conversión de mi madre, y este fue los momentos de felicidad que nosotros tuvimos. Ya teníamos un apoyo más de parte de nosotros en este proceso de conversión hacia la familia, a los pies de Cristo. Entonces, estábamos muy, muy contentos, muy felices cuando mi mamá logró bautizarse. De hecho, ella se bautizó primero que yo era bastante menor en aquel entonces fue muy, muy, muy gratificante para nosotros eso. Pero así como lo es, luego de eso se presentó un proceso más largo para mi padre, y ahí donde hubo muchas, muchas lágrimas por parte de nosotros, porque veíamos que lo buscábamos con más fuerza. Decíamos nosotros que de pronto nos dirigíamos un poco más la oración puntualmente hacia él. Los servicios de familia, él nos acompañaba, pero no se veía nada luego de eso. Y siempre hubo bastantes lágrimas por él, pidiéndole a Dios que pudiera estar con nosotros nuevamente, asistiendo a la iglesia todos los días. Ya había hecho algo, ya teníamos, como quien dice así, un aval, ya le decíamos: Dios, así como hiciste con nuestra madre, ahora hazlo con nuestro padre. Entonces, sí, hubo bastantes lágrimas, hubo bastantes sentimientos entre nosotros. Muchas veces nos preguntábamos si éramos nosotros los que estábamos haciendo algo mal. ¿Qué quería Dios que hiciéramos nosotros para poder acercarnos más a Él y que mi padre llegara a los pies de Cristo? Mercy, quiero preguntarte a ti, en este momento,
¿Cómo vivió usted este proceso cuando sus hijos iban a la iglesia? ¿Usted en algún momento se oponía a que ellos fueran? ¿Cómo vivió usted este proceso cuando sus hijos le decían que querían ir a la iglesia? Al principio, Grey, ¿qué te digo? O sea, era una satisfacción de que ellos fueran a la iglesia, pero no por el hecho de que ellos fueran a la iglesia, sino que para nosotros podernos quedar y hacer lo que nosotros queramos, como la iglesia era casi todo el día, entonces para nosotros era, de pronto se escucha un poco feo, pero para nosotros era como que somos libres, se fueron y somos libres, podemos hacer lo que nosotros querramos. Ya era como un descanso. Entonces, como queríamos vivir una vida de soltería, porque eso era lo que nosotros queríamos, era vivir una vida de soltería, entonces era como un espacio para nosotros estar solos, escuchar música, hacer el resto de desorden que nosotros hacíamos, nos gustaba tomar, nos gustaba hacer todas esas cosas que anteriormente pues en el mundo se hacía. Entonces eso era como una satisfacción de nosotros, que mi mamá se llevara a todos los niños en ese entonces. Nosotros tuvimos a nuestra primera hija a muy temprana edad, teníamos apenas 17 años, que fue algo muy importante pronto, una característica que influyó mucho en el desarrollo de nuestra familia. Lo que decían pues mi esposa, nosotros nunca nos pusimos de pronto con que ellos fueran, porque sentíamos como un descanso cuando ellos no estaban, un descanso entre comillas, porque era que quedábamos en la casa haciendo cosas que a nosotros nos gustaba, escuchar música, tomar, y cuando venían ellos, pues tratábamos de como hijos y como niños los atendíamos, pero siempre pues habían esos momentos de ataque, porque ya veces que nos queríamos llevarlo hacia algún lado, pero ellos no querían, porque estaban siendo fundamentados en unas bases las cuales no iban con nosotros. Entonces, siempre había ese roce, pero ellos siempre fueron obedientes y se iban con nosotros. Y bueno, en el momento cuando íbamos o no estaban muy cómodos, se comportaban bien, pero se veía la incomodidad. Pero así, de esa forma, fue el inicio de pronto de este proceso. Mis hijos yendo a la iglesia, nosotros pues contentos haciendo la de nosotros aquí pues en la casa, y así, o sea, nosotros nos quedamos así, o sea, nosotros estábamos, como quien dice, estamos viviendo y que una normalidad, decíamos nosotros. O sea, cuando ellos iban a la iglesia, para mí era una satisfacción, pero para quedarme con mi esposo y hacer lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Pero ya después no lo veía así. Ya después yo quería ir a la iglesia. Bueno, empecé primero porque mi hija cantaba. Entonces, como yo toda la vida quise cantar, y yo toda la vida quise o sea, esa era la profesión que yo quería, ser cantante. Y yo cuando escucho que ella tiene una voz tan bonita, yo digo, qué voz tan hermosa tiene mi hija. O sea, quería como cultivar lo que yo no fui, lo quería hacer en ella. Yo decía, qué voz tan bonita. Y cuando escucho, no, que ella va a cantar en la iglesia, yo digo, bueno, yo voy a ir a ver a mi hija, a ver cantar a la iglesia. O sea, yo empecé a ir yendo a la iglesia por irla a escuchar a ella cantar. Y ahí fue donde empecé a dar yo como mis inicios. O sea, buscaba como esa excusa, quiero ir, ver a cantar a mi hija. Yo escuché una prédica y a mí esa prédica me impactó tanto. Yo era o sea, yo no fui nunca mucho de iglesia católica ni de ninguna otra iglesia. La verdad es que no fui de eso, pero sí era de rezar, que si a la Virgen, que si las estampitas, que si esto, que si las cruz. Para mí eso era fundamental, una cruz. Y escucho una prédica donde pues nos hablan de que, o sea, que no era necesario adorar una cruz, porque es que en ese momento anteriormente, pues todo el que era malo, pues era crucificado en una cruz. Y entonces, si Jesucristo fue crucificado, era en una cruz, porque era en ese entonces, esa era la modalidad de ellos. Pero si él lo hubiese puesto en una silla de ruedas, pues todo el mundo engancharía una silla de ruedas, andaría con una silla de ruedas o adorando una silla de ruedas. A mí esa prédica me impactó, pero tanto, que ahí empecé como a buscar, a escudriñar de Dios, como a saber qué era lo que había dentro de mí y qué era lo que verdaderamente no me dejaba como acercarme a la vida de Dios. O sea, que
cuál era mi vida, cómo llevaba mi vida, cómo era de desordenado. O sea, empecé a mirarme yo misma el desorden que llevaba y todo lo que había perdido, el momento que había perdido con mis hijos. Yo llego un día a una reunión del colegio, cosa que yo nunca tuve. Yo nunca fui a una reunión de los colegios de mis hijos, pero ese día comencé a ir a esa reunión y yo voy a la reunión y la profesora me dice, usted es la mamá, tantos años, y yo no conocía a la mamá de los hermanos Trocha, estaba Marcela y Néstor Andrés estudiando juntos, y me dice, mire, usted no sabe que su hija, cada vez en cada reunión, ella se ponía en la entrada de la puerta y siempre esperaba a su papá. Cuando ellos tenían un acto cívico o algo, una presentación en el colegio, su hija siempre la esperaba. Y usted nunca la vino aquí, nunca se tuvo como esa de saber de sus hijos, de cómo iban sus hijos, ni nada de eso. Mire, y eso también me marcó mucho. Y cuando yo iba a la iglesia, yo los miraba a ellos y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? O sea, qué vida tan horrible llevo. Todo lo que yo le estaba hablando a mi hija, porque a mí me gustaba mucho, pues, los carnavales. Aquí en Barranquilla se festejan los carnavales y a mí me gustaban los carnavales y yo quería que ella se disfrazara. Aunque a mí no me gustaba disfrazarme, yo sí quería disfrazarla a ella y quería que ella fuera al mismo nivel de un carnaval o algo así por el estilo en ella. Y entonces todo eso yo comencé como a reunir todas esas cosas que yo hacía a mis hijos y les decía, Señor, estoy tan mal, ¿qué he perdido yo? O sea, comencé como a darme como un dolor dentro de mi corazón, todo el daño que yo había hecho a mis hijos, todo lo que había creado en ellos. Y lo primero que yo hice, que yo voy a la iglesia y que escucho esa prédica y que comienzo a reunir todo mi vieja naturaleza, la comienzo como a reunir en un momentico, y yo digo, Señor, estoy tan mal, que lo primero que yo tengo que hacer es pedirle perdón a mis hijos, y fue lo primero que yo hice. Cuando Mercy comienza a acompañar porque yo iba a acompañarlos a ver a Marcela y a Néstor Andrés en los instrumentos, siendo niño, lo veía normal. Cuando ya mi esposa comienza a ir seguidamente, o sea, ya comenzó a tomar el habituario de ir miércoles, ir viernes, de domingo, donde nosotros nada más íbamos los domingos y no era algo constante, sino de vez en cuando, tenía que haber algo especial para nosotros llegar. Y cuando Mercy comienza a ir a eso, bueno, entonces yo decía, bueno, mi compañera se está alejando. Tengo que resaltar de que yo vengo de una formación católica, o sea, apostólica. Yo era, pues soy exalumno salesiano y venía de esta formación, entonces yo pues siempre contendía con ella y con ellos sobre muchas cosas de la iglesia, pero nunca los contraría a ellos. O sea, contendía con ellos en que yo les decía, no, eso es mucho, está yendo cada rato allá, que una cosa, que otra. Les decía que eran como si el niño que eran fanáticos, les decía. Entonces yo cuando vi a mi esposa, yo le dije, bueno, ahora, ¿y qué hago? Y yo con lo que yo traía, entonces yo tenía un decir, yo decía, bueno, yo toda la vida me crié en un colegio católico y aprendí fue de esto, para ahora venir a conocer, siempre muy respetuoso porque siempre he respetado las doctrinas, pero ya me estaba como molestando que ella se fuera y me dejara, porque de una u otra forma ella era mi compañera en lo que yo hacía, en tomar, en salir. Yo, pues por lo regular siempre me llevaba, estaba con mi esposa y ella comenzaba a ir allá porque yo comenzaba a ir sola y me dejaba a mí en la casa, a veces en la casa, a veces yo me iba a jugar fútbol o a un billar o a jugar dominó. Ya yo no, o sea, ya no estábamos como antes, que antes estábamos. Cuando yo veía las actitudes de él, cuando yo veía todo lo que de pronto el cambio que ya había en mí y en él era un cambio diferente, el cambio de él era lo contrario a lo que yo estaba haciendo, o sea, era peor. O sea, entre más yo buscaba de Dios, yo veía que él se alejaba no de nosotros, o sea, como tal como su familia. O sea, yo decía, Señor, pero no entiendo, o sea, no entiendo si todos estamos acá en familia, o sea, ¿por qué él voltea a mirar a otro lado? O sea, no entendía de pronto esa parte, pero eso me motivaba aún más para orarle a Dios y para pedirle aún muchísimo más a Dios que me ayudara, porque
si él era un Dios de familia, él podía hacerlo en la vida de mi esposo. Pero fue muy difícil, no fue nada fácil ver que él cambió todo, él cambió rotundamente con todos nosotros y era como una división que había en la casa, o sea, tú haces lo tuyo, pero no te metas en lo mío, o sea, déjame a mí como vivir mi vida y yo te dejo a ti vivir tu vida, o sea, yo no me meto de que tú vayas a la iglesia, no me meto de que tú hagas esto, pero tampoco vengas donde... Pero tampoco ni me obligues a ir a algo que yo no quiero hacer, ni tampoco no te quejes porque yo no quiero vivir esa vida que tú vives. Él me lo decía así, yo no quiero vivir esa vida que tú estás viviendo, yo no soy para eso. A mí me gusta mucho el vallenato, me gusta mucho andar con mis amigos, a mí me gusta porque él era de los que me hablaba así, o sea, duro. Y sí, era para llorar, era para tirarse uno a llorar, decía, Señor, o sea, conocerte a ti me va a costar mi matrimonio, me va a costar esto otro, porque había como un enredo en mi cabeza, sinceramente les digo, en el momento en que comienza como las cosas a apretarse y a verse más difícil en mi vida. ¿Ya? En muchas ocasiones no fui testimonio porque un día cualquiera él me lo dijo de que le gustaría que yo lo acompañara de pronto a bailar. Y yo le decía, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo tú me vas a pedir eso a mí? Si ya tú has visto todo lo que Dios ha hecho en mí, ¿cómo se te ocurre? O sea, es una falta de respeto lo que tú estás haciendo hacia mí. O sea, ahí no fui testimonio de Dios. No, en muchas ocasiones no lo fui. Entonces pienso que yo también, en gran culpa, alejé mucho más a mi esposo de las cosas de Dios. Yo ahorita decía de que, o sea, conocerte a ti, Dios, o sea, me va a costar mi matrimonio. Esa era la duda que de pronto yo tenía por mucho tiempo me llegaba esa duda de que decía, no, pero no entiendo, o sea, esta parte no la entiendo, pero algo que de pronto había en mí y que siempre ha habido, porque siempre lo ha habido, es que, o sea, ha habido un temor de retroceder, ha habido un temor de mirar hacia atrás, porque de pronto sí o sea, la cogiera con Dios y yo le decía, Señor, pero ¿por qué, Señor? Pero no entiendo qué está sucediendo en mi hogar, no entiendo qué está sucediendo en mi familia. Muchas veces me tocó como ponerme ante las cosas de Dios como para que avanzaran mis hijos, porque ya mi esposo sí se oponía a que ellos fueran a la iglesia, o sea, ya él era como el más duro, lo más pesado, era como el estorbo también aún en nuestras vidas en Cristo, entonces ya él se oponía, entonces yo a veces decía, buscaba las maneras de yo muchas veces no ir a la iglesia, de muchas veces no participar también en la iglesia, con tal de que los dejara ir a mis hijos, o sea, también pospuse también muchas cosas que yo quise avanzar, entonces ya retrocedí por mucho tiempo también como acolitándolo a él, o sea, no supe cómo en ese momento manejar la situación, ya entonces fue difícil también, esa situación fue muy difícil y muy dura entre nosotros como pareja, trataba como no demostrarle eso a mis hijos al principio, yo no quería que ellos vieran nada, ni que vieran como esa imposición que tenía de pronto su papá y que no los dejara ir a la iglesia, que esto, claro que lo mismo que quizás mi mamá le enseñaba a ellos, yo también, yo les decía, mira, no miren a su papá como lo malo, no miren a su papá porque es que él no tiene a Dios en su corazón y la persona que no tiene a Dios en su corazón siempre va a hacer las cosas de este mundo. Entonces, siempre también yo los cogía a ellos cuando él llegaba borracho, o sea, esa labor que mi mamá empezó, comencé yo también en ello, que ellos fueron creciendo, porque ya ellos iban creciendo y ya yo veía que mis hijos veían era otras cosas, veían su vida era totalmente diferente y yo decía, no puedo permitir que mis hijos miren al mundo, o sea, no quiero que ellos vengan de allá de donde yo vengo porque es feo y yo siempre le inculcaba eso a ellos y les decía, o sea, no, allá no hay nada bueno, miren cómo era yo, miren cómo, o sea, siempre le puse mi ejemplo y le digo, lo que queremos es que su papá también llegue a los pies de Dios, entonces tenemos que orarle a Dios y tenemos que doblar rodillas y tenemos que mirar que Dios nos ayude y nos respalde porque era una situación muy dura, muy difícil. Grace, yo llevaba, digamos que como
como 2 años de estar yendo a la iglesia y digo, yo quiero dar como ese paso de fe y reuní a toda mi familia porque siempre hemos hablado aquí en familia. Yo dije que yo me quería bautizar. Le dije a mi esposo, yo me quiero bautizar, yo quiero que tú pues respetes esa decisión que yo he querido tomar. Y él me dijo que no había ningún problema, que si eso era lo que yo quería, él lo aceptaba, pero él lo aceptaba era porque como ya él había puesto la condición de que ni él se metía en lo mío ni yo me metiera en lo de él. Pero tomé la decisión, yo dije, no, Señor, yo quiero bautizarme y me bauticé. Me acompañaron porque me acompañó mi esposo y mis hijos, todos me acompañaron al bautismo. Fue mi momento muy, muy, muy especial. En mi vida yo digo de que eso fue un momento súper especial porque entendí el significado de bajar a las aguas, del sumergirme. Un día fui a una consejería y bueno, recibí consejo de parte de Dios de cómo se debía actuar, porque, vuelvo y digo, yo muchas veces no fui testimonio. Lo que él rechazaba, o el rechazo que él sentía en mí, lo condujo como a buscarlo en otra persona y en otras cosas. Y un día cualquiera, en ese consejo que me dicen que, o sea, mi forma de actuar tiene que ser totalmente diferente porque ahí era donde iba a ver el cambio él, no poniéndome al mismo, o sea, si él andaba con su dureza y yo me ponía con mi dureza, ahí ninguno de los dos, o sea, ninguno de los dos estaba cediendo. Y en ese caso la que tenía que ceder era yo. Entonces, ¿qué hacía? Lo que hacía era alejarlo más. Entonces, el consejo lo recibo y comienzo como a poner por obra ese consejo y a orarle a Dios. Ponía por consejo eso y orarle a Dios. O sea, él me decía, quiero que me acompañe, entonces así fuera en contra de mi voluntad, yo iba y lo acompañaba. Si él me decía, ¿quieres ir a bailar? Pues yo iba y lo acompañaba y bailaba, aunque dentro de mi corazón se me quería como partir como en 1000 pedazos de lo que yo estaba haciendo, porque de todas maneras me sentía como defraudándole a Dios. Pero después Dios me fue como enrutando y después Dios me fue dando como esa sabiduría y al esto, pórtate así con él, no seas así porque tan dura con él, porque es que lo vas a seguir llevando, a seguir conduciendo en otros brazos y en otras cosas que donde él cayó, donde él fue a parar, porque ahí fue donde él fue a parar en otras cosas totalmente diferentes que jamás en mi vida pensé que irían a ocurrir en nuestra vida. Y bueno, todo se dio, fue así, o sea, orándole a Dios y ya yo recibía todo, era los consejos que recibía, o sea, me refugié mucho en los consejos de nuestros pastores. Todo el paso que yo daba, pues se lo comunicaba a ellos, me está ocurriendo esto, no sé qué hacer, pues ellos me daban la directriz, le oraba a Dios y continuaba en eso hasta que bueno, un día cualquiera se dio, Dios escuchó. Yo pienso que fue en el momento en que Dios lo quiso, yo comencé a orarle a Dios y yo le decía, Señor, yo te quiero servir, yo quiero saber lo que es servir con mi esposo, quiero saber lo que es vivir lo que viven los demás esposos aquí en la iglesia, yo quiero sentir eso. Pero yo no quiero que sea cuando sea viejito, Señor, yo quiero que ahora que los dos somos jóvenes y que tenemos fuerza, Dios. Y eso era mi orar a Dios, siempre le decía eso, Señor, ayúdame Dios, porque yo quiero servirte a ti, pero quiero servirte junto con mi esposo, quiero saber eso, quiero vivir esa experiencia. Y para la gloria de Dios, Dios cumplió a ese anhelo, a ese deseo que había en mi corazón. Dios comenzó a llamarme en varias ocasiones cuando ya mi esposa iba y yo la acompañaba porque, bueno, ella tuvo ese cambio que ella dijo, ella comenzó a venir conmigo y acompañarme a lugares donde antes no lo hacía. Y entonces yo, o sea, me extrañaba un poco, pero yo iba con ella porque es mi esposa y yo siempre estaba con ella y estaba muy contento de que ella está al lado mío.
y hubo un momento que lo acompañé, de pronto recuerdo lo recuerdo que la acompañé hacían en la iglesia unos servicios en la tarde, y yo entré y creo que si éramos 8 o 10 personas éramos muchos. Era un domingo en la tarde, servicio en la tarde. El hermano José Luis Maestre dio una palabra, y la palabra que el hermano da era completamente para mí. Entonces, claro, yo le reclamaba a ella porque yo a veces le decía de que ella le comentaba las cosas que nosotros estamos viviendo a los pastores, y entonces por eso hablaban. Yo le decía, pero no veía en ese momento que era Dios el que me estaba llamando y el que estaba hablándome. Esa vez que escuché la prédica del hermano José Luis, para mí fue algo impactante, y hice algo que en el mundo después me lo reproché. ¿Por qué lo digo en el mundo? Porque es que yo no había abandonado todavía lo que yo hacía, pero yo me reprochaba lo que yo hice ese día, porque ese día confesé con mi boca lo que yo hacía, lo que yo en el momento tenía. Y en el mundo eso era algo trágico, porque yo anteriormente, cuando estaba en el mundo, yo decía que yo moría con mi arte, o sea, yo moría con algo que yo dijera, aun cuando fuera mentira. Yo sostenía una mentira que no perjudicara lo que yo estaba haciendo, ni a mi familia lo sostenía, y yo decía que hasta la muerte. Pero yo cuán equivocado me encontraba. Y ese día sentí como, o sea, la necesidad de tener que decir la verdad. Creo que fue una de las primeras veces que yo sentí la presencia de Dios en mí sin saberlo, y comencé a decir lo que a mí en el momento me estaba ahogando, lo que me ataviaba. Pues ya tanto tiempo estar solo, aunque mi esposa estaba conmigo, yo me había metido con mujeres, con tragos y con amigos. Gracias a Dios nunca en la vida tomé vicio, fui al vicio ni nada, porque en mi casa, bueno, fui fundamentado en unos valores muy fuertes, y gracias a Dios pues nunca permití caer ahí en eso, o permitió Dios que yo cayera en eso. Pero sí con lo otro, con lo que eran mujeres y alcohol, yo estaba ahí no sumergido, porque yo nunca me perdí, pero yo decía que, yo me decía en ese tiempo de que yo era un gallo muy bueno, que yo era muy hábil, porque yo hacía las cosas y no me veía. Yo decía, no, yo soy el mejor. Yo tenía una competencia con un familiar mío, con un primo. Éramos competidores que no vivimos en la misma ciudad, pero tenía esa fama él conmigo. Teníamos esa fama, y yo siempre trataba de encubrirme. Pero ese día en especial, lo sentí el exponer. Creo que a partir de ese momento yo comencé a afrontar problemas más grandes en mi casa, porque mi esposa y de pronto mis hijos pudieron conocer cosas que no sabían de mí, porque era únicamente lo que ellos podían imaginarse, mas nunca se lo había confirmado como ese día confirmé yo con mis palabras lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. Ahí yo sentí eso. Después, bueno, yo nunca había acompañado a mi esposa a lo que fueran unas consejerías. Vi cuando nos estaban aconsejando por parte de los pastores y de algunos hermanos, y como le digo al principio, yo sentí que ella le había contado la vida mía, pero no, los ejemplos que colocaban los hermanos y los pastores que me estaban dando consejos, me estaban mostrando lo que yo en mi vida había hecho y lo que yo estaba haciendo. Pero aún todavía en ese momento yo no quise mirar hacia allá. Aún todavía en ese momento estoy hablando que todavía no tomé la decisión, porque después de un momento, después que yo me quedaba quieto, como quien dice, una semana o 15 días, yo sentía que salía renovado, salía con más fuerza. Oye. Si anteriormente llegaba a la 1 de la mañana, ahora llegaba a las 4. O sea, 4 o 5 de la mañana, y me llenaba de muchísima fuerza. Eso era lo que constantemente estaba sucediendo. Mis hijos iban creciendo, fueron creciendo y fueron dándose cuenta de esto, y fue algo que en realidad comenzó a hacer en mi vida. Cuando ya mis hijos se daban cuenta, ya yo como padre sentía pena y vergüenza, porque ese ejemplo nunca lo vi en mi casa, y mucho menos por parte de mi papá, que fue un hombre correcto
ante todas las cosas. Y entonces a partir de ahí, hermana, yo creo que yo comencé a aguantarme un poquito de lo que estaba haciendo. Comencé a tener temor. El temor de Dios comenzó a entrar en mí. Dios me llevó a ver algo muy especial en mi vida, o no sabría qué nombre darle. Yo por estar pues en lo que andaba, descuidaba a mi familia. A mis familiares. Porque mi familia yo siempre estaba pendiente de ellos, pero mis familiares ya yo no visitaba a mi papá, a mi padre, no visitaba ni a mi abuela ni a mi tía, ni visitaba a mis hermanos, sino yo estaba enfrascado en lo que yo hacía. Pero un día mi papá le llegó una enfermedad muy, muy fuerte y yo creo que el velo que yo tenía o el castillo que yo había construido de todas las cosas malas se agrietó, porque yo comencé a reclamarme a mí mismo el que había pasado y por qué yo no había estado ahí. Y entonces en ese momento vi cuando la presencia de Dios vino a mí y fue algo como sistemático, porque yo comencé a orar en mi casa con mi esposa. Nosotros orábamos los proverbios, nos poníamos a leer los proverbios de la noche y los orábamos y cogimos un libro, pero yo tenía ese sentir, todas las noches lo hacía y se iba despertando en mí eso. Yo en ese tiempo lo hacía por la salud de mi padre y veía que las otras cosas se iban cayendo, porque aún se me seguían presentando las oportunidades de mi vida anterior, pero yo tomé la decisión de ir dejándola, pero era esa falta de que yo me recriminaba el no haber estado en ese proceso de mi padre, y de pronto ver a mis hijos en algunas cosas que tampoco estuve, o sea, y yo comencé a mirar hacia atrás por el retrovisor y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Un día cualquiera me encontraba desesperado. Mi padre estaba hospitalizado y recibí la noticia por parte de mi guía espiritual, de mi pastor, antes de que mi papá, pues me dijo que mi papá estaba muy grave, que me preparara. Ese día lloré como un niño y yo creo que a partir de ese día mi corazón tuvo un cambio, porque yo le preguntaba, yo dije, Dios mío, ¿por qué me dices eso a mí si yo no soy merecedor de pronto de que tú cuentes conmigo? Porque yo no tengo las cosas bien. Un día llamé al pastor porque necesitaba que me aconsejara sobre un movimiento económico de mi empresa, y recuerdo que el pastor llegó, se sentó y me dio una prédica para mí, que a mí nunca se me ha olvidado. O sea, él me dijo lo que a mí me faltaba y lo que yo estaba haciendo y todo lo que había pasado. A partir de ese momento yo me quedé impactado, porque yo le había preguntado a Dios antes de llamar al pastor, Dios mío, ¿qué más quieres que haga? Ya yo dejé esa vida, ya yo no tomaba, ya yo no andaba con mujeres. O sea, estuvo un cambio a partir de que mi papá estuvo hospitalizado y mi papá muere. Yo tuve un cambio absolutamente rotundo en mi vida, pero aún todavía sentía que algo me hacía falta. Pero esa pregunta nada más tenía yo. Y cuando yo llamo al pastor a que me ayude sobre un movimiento económico en mi empresa, él me da la respuesta a esa pregunta. Y yo dije, pero si yo no le pregunté eso se lo pregunté yo a Dios. Pero yo no sabía de que Dios lo mandó al pastor a que me diera la respuesta. Y no dudé en ningún momento en tomar la decisión. Eso es algo que ni siquiera a mi esposa le compartí, porque tenía pena, o no tenía pena. O sea, que cuando tomé la decisión de bautizarme, ya yo había hecho el curso para bautizarme, pero no había comentado a ninguno de ellos. Y yo tenía que bautizarme el viernes, y resulta que el jueves le dije a mi esposa, estando en el cuarto, le dije, mi amor, por favor, alístame. Le pregunto, cuando uno se va a bautizar, ¿qué lleva puesto? Y ella me dijo, no se pone esto y lleva esto. Bueno, por favor, alístame, que mañana me voy a bautizar. Bueno, mis hijos y mi esposa en la casa donde vivíamos en ese momento, eso fue una alegría. Mira, tu papá mañana se va a bautizar. Entonces ellos están en el colegio, yo no voy al colegio, yo voy contigo, ya todos querían. Y yo le dije, no, espérense, yo no me voy a bautizar. Solamente me voy a bautizar. Ellos están en la universidad, ¿cierto? Ellos querían ir conmigo, pero me di cuenta en ese momento
y ahora de que no me arrepiento de la decisión que tomé. Hoy hemos visto una vez más la mano de Dios en cada uno de estos testimonios. Recuerda, yo soy Grace Hereira, conductora del programa La Iglesia de los Milagros, y no te puedes perder cada programa que hemos preparado para ti. Todos los viernes a las 6 p.m. por YouTube, canal Somos Más. Te esperamos.